Bienvenidos a Cards, Numbers and You. Mi nombre es Franz y esta lectura es para aquellos que tengan el número 6, ya sea que haya nacido un día 6, un mes 6 o tenga un número 6 en cualquiera de los 5 aspectos del arma. Esta lectura corresponde al mes de marzo y vamos a estar explorando las áreas principales. En este caso vamos a preguntar cuáles son los prospectos generales para el mes de marzo. Cómo nos va a ir a aquellos de la vibración 6 en el mes de marzo, cómo va a ser aquello de amor romántico en el amor, cuáles son los prospectos en el área del amor en el mes de marzo, cómo van a ser los prospectos en el área del dinero, las finanzas en el mes de marzo, dinero. ¿Cuál es la lección del mes de marzo para aquellos que tengan la vibración número 6? Eres tú. Y finalmente, ¿cuál es el consejo para los números 6 en el mes de marzo? Consejo principal. Y vamos a también a añadir un consejo del oráculo White Light Oracle de Alana Fairchild, uno de mis oráculos favoritos. Bueno, yo amo a todos los oráculos, pero principalmente este oráculo es un oráculo que tiene una energía neutral, aparte de que también viene con el tarot de Lucid Dreams de San Soleo, aparte de que las meditaciones que da el White Light Oracle son geniales. Si desea saber la meditación de la carta de consejo, puede enviarme un mensaje privado y yo con mucho gusto se lo puedo hacer llegar. Consejo. Requiere, a veces dicen que quiere que la baraje más, no hay problema, vamos a hacer eso. ¿Qué mensaje tienes para los números 6? Vamos para allá. Prospectos generales. Tenemos el gran sacerdote. El gran sacerdote nos habla de aquello que nosotros queremos llevar a cabo, en el cual nosotros somos líderes. Es posible que tenga algún tipo de oferta de trabajo, o en este caso si está estudiando, puede ser que en la escuela o ya puede ser que en el trabajo las personas te miren a ti como una persona de sabiduría, o ya sea en la cual se te presente la oportunidad de tú ser el líder de otras personas. Hay unas estructuras en las cuales se te pide que tomes más liderazgo, ¿ya? Muchas veces te gusta como número 6 agradar a todo el mundo y no quieres decir cosas que molesten. Sin embargo, el gran sacerdote te dice: confía en tu seguridad y toma ese liderazgo en el cual le has huido por mucho tiempo, ya sea en el área que sea en tu vida donde se te pide que salgas de la conformidad y tomes ese liderazgo. Aun si esta carta no te habla de liderazgo directamente, es en relación a la sabiduría que ya tú posees, en la cual se te pide que la compartas con otros, y de esa manera entonces sí eres un líder o una líder. En los prospectos del amor tenemos el 8 de oros. Eres una persona que amas el amor. Eres una persona que lo das todo, amas de una manera intensa. Y sin embargo, hay veces que la obsesión con el amor, por ejemplo, si eres una persona
que estás en una relación, tienes que ver en qué áreas estás poniendo mucho empeño y sin embargo tu pareja puede o no que te corresponda en ese empeño. Porque si por un lado es muy bueno dar, también tienes que recibir de la misma manera. Si eres una persona soltera, tienes que tomar un paso atrás en lo que es la vida laboral y permitirte socializar más. Has estado muy empeñado o empeñada en el mundo material y no hay nada de malo con ello, simple en la manera en que ves la vida. Y sin embargo se te pide que tomes un break, un reposo y te permitas experimentar la vida, porque posiblemente el estar tan enfocado o enfocada en tus tareas no te está permitiendo ver las otras personas que puedan tener interés en ti. En el área del dinero tenemos el 5 de copas. Ya el 5 de copas nos habla de que es posible que estés insatisfecho en el área laboral. Es posible de que haya habido una promoción donde la cual te pasaron y tú cualificabas, ¿no? Porque eres una persona muy brillante, eres una persona que te gusta que todas las personas estén bien y tú entiendes de que tú has hecho lo mejor en tu trabajo. Imagínate que tanta dedicación que le has puesto al trabajo y sin embargo hay un nivel de insatisfacción. Si trabajas para ti mismo o para ti misma, definitivamente es un momento de evaluar en dónde estás poniendo la energía, porque no te está dando resultado lo que estás haciendo. Y entonces siempre tienes que recordar que aún en los momentos difíciles siempre tienes un amor incondicional, no solamente de personas en el nivel físico, pero también en el nivel espiritual. Y si necesitas ese apoyo, eso va a estar disponible para ti. La lección del mes es el 6 de espadas. Esto es una carta de dejar atrás aquellas cosas que ya no convienen. Definitivamente estás madurando, no eres el mismo tipo de persona que eras el año pasado. De hecho, no eres el mismo tipo de persona que eras el mes pasado. Así que ya en el 6 de espada, a nivel espiritual, te estás moviendo hacia un espacio nuevo. A veces la transición puede ser un poco difícil a nivel emocional y es un proceso que todos pasamos, no solamente tú, no solamente la persona al lado tuyo, todos pasamos por este proceso y sin embargo tú tienes ya un tipo de enlace espiritual que te va a permitir navegar estas aguas de una manera más tranquila, porque una vez que uno acepta la realidad como es y por ejemplo te das cuenta que tal vez no estás en el trabajo indicado, es momento de irse del trabajo, ¿ya? Y nuevamente, si trabajas para ti mismo, tienes que evaluar todo de una manera objetiva y ver en qué manera no estás operando de acorde al espíritu. Tal vez la empresa o el negocio de la manera que lo estás corriendo no está dándote frutos porque hay algo que estás haciendo que no va. Entonces esta carta de transición te está diciendo, tienes que dejar atrás lo que toque dejar atrás para tener la claridad mental y la claridad del espíritu para saber dónde ir y empezar de nuevo. No hay nada malo en empezar de nuevo. Y finalmente el consejo del mes es el juicio. Es interesante que la carta del juicio, la primera cosa que me doy cuenta
por lo menos en esta carta, aquí hay un ojo, y este ojo es el tercer ojo que todos tenemos. Las personas piensan que los psíquicos, los medium, los canalizadores, nosotros que leemos cartas, etcétera, 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 tenemos algún tipo de poder diferente. No. Todos, absolutamente todos, tenemos la habilidad de conectar con nuestros dones. Para algunas personas ya uno nace con ellos y para otras tienen que trabajarlo, pero el tercer ojo es algo que ya es innato en ti. Tú tienes una intuición muy fuerte y aquí se te pide que te remuevas de lo que es el plano material para poder conectar con tu intuición, porque a través de tu intuición el tercer ojo te va a permitir ver la realidad detrás de la realidad, y eso es lo que te va a finalmente a dar la perspectiva correcta y saber cómo moverte y en qué momento moverte. A veces las cosas no pasan cuando uno quiere y como uno quiere porque no convienen. El espíritu sabe más. Y aquí están los ángeles que apoyan el tercer ojo. Una vez que tú conectes con esto, eso te va a permitir navegar la vida de una manera más liviana, y vas a poder ver la realidad no solamente de circunstancias, pero también de personas. Finalmente, el oráculo nos habla del magnetismo de Eros. Qué hermosa carta. Vamos a ver de qué habla esta carta. Esta carta, que es un número 1, es una carta que nos habla. Vamos a traducir lo que dice el mensaje del oráculo. Confía en lo que tu corazón anhela y sin tener que preocuparte de la manera en que se va a manifestar, o sea, es tener fe. Toma los pasos a seguir para moverte a través de tu corazón. Alcanza a tu corazón para poder llevar a cabo lo que tu alma desea y necesita, sobre todo lo que necesita. A veces lo que uno necesita no es lo que uno quiere, pero en este caso lo que tu alma quiere y necesita. Permítete ser vulnerable. Aquí es, pues, no permitirte llorar si es necesario o sentirte de la manera que necesites, porque solamente cuando seas vulnerable vas a sentirte verdaderamente abrazado o abrazada, en este caso por el espíritu. Aquello que parece fuera de tu alcance o aquello que parece que no está disponible para ti, de hecho está mucho más cerca de lo que te das cuenta. Y básicamente es una carta de fe, es una carta de conectarte con el espíritu y permitir para que finalmente puedas manifestar aquello que realmente anhelas. Muchas gracias por escuchar. Que pases un excelente mes.